les doy la bienvenida a este espacio en el que vamos a estar hablando sobre juventud y discapacidad. Les agradezco ahí a todos los que se están conectando, los que tienen el interés de conocer más sobre esta realidad. Así que voy a comenzar por contarles un poquito de quiénes somos. En incluyeme.com somos una organización social que trabaja desde el año 2013 por la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. Acompañamos, por un lado, a empresas que buscan ser más inclusivas y también formamos y brindamos oportunidades de empleo a personas con discapacidad a través de nuestro portal. Estos son algunos de los números, algunas de las cifras que reflejan nuestro impacto. Y me voy a presentar. Mi nombre es Tamara Román, trabajo en incluyame.com como Training Specialist. Soy estudiante de la licenciatura de Comunicación Social en la Universidad de Quilmes, en Argentina. Y también les cuento que soy una persona con discapacidad, así que la sesión de hoy también me toca desde un lado, desde el lado personal. Y nada, me gusta aprovechar para poder aportar mi granito de arena desde mi lado personal y también desde el lado más teórico y de números y de estadísticas. Les recuerdo que en el Zoom, en esta sesión, tienen la opción abajo a la derecha donde dice actividades. Van a encontrar que dice preguntas y respuestas. Y ahí a lo largo de la sesión van a poder ir dejando cualquier pregunta o duda que tengan y hacia el final de la sesión las vamos a estar respondiendo. Para arrancar, me gustaría que todos tengamos presente que cuando hablamos de la población de personas con discapacidad, estamos hablando de un grupo muy diverso, ¿sí? En el que todos compartimos simplemente la característica de que tenemos una discapacidad, pero cada persona tiene sus propios antecedentes, sus propias experiencias, sus propias realidades, ¿sí? Que pueden generar barreras diferentes, ¿sí? Entonces, en Inclúyeme siempre trabajamos desde un enfoque interseccional, que justamente significa tener en cuenta todas estas realidades diferentes. No ver por un lado la discapacidad, por el otro lado el género, por otro lado los antecedentes socioeconómicos, sino verlo de una forma mucho más integral. Y esto nos lleva a justamente el tema de la sesión del día de hoy, que es juventud y discapacidad, ¿no? La idea de esta sesión es hablar un poco sobre esa intersección, la intersección entre discapacidad y juventud. También está bueno aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de personas jóvenes y en esta sesión al menos, cuando escuchen ese término, nos vamos a estar refiriendo al rango etario de entre 15 años y 24, ¿sí? Justamente también por eso les comentaba un poco sobre lo que es el enfoque interseccional, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que tiene discapacidad y que tiene 17, 18 años que una persona que tiene discapacidad y tiene 40, ¿no? Las barreras van a ser diferentes, los obstáculos van a ser diferentes y por eso es importante que en el día de hoy pongamos la lupa en la intersección entre juventud y discapacidad. Me gustaría empezar también trayéndoles esta estadística, ¿no? Tenemos que las personas jóvenes, acá hablamos independientemente de discapacidad o no discapacidad, ¿no? De las personas jóvenes en general. Los jóvenes tienen 3 veces más probabilidades de no encontrar trabajo, a pesar de estar buscándolo. Por eso, hoy en día a nivel global van a ver que muchas veces se habla de esta población, ¿no? De la juventud, porque justamente nos encontramos con esta realidad. Y la pregunta que va a guiar el webinar de hoy es, bueno, entonces, ¿qué pasa cuando a esta realidad le sumamos la característica de
la discapacidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona joven, además, tiene una discapacidad? ¿Qué desafíos se suman? Cuando hablamos de personas con discapacidad que están entre los 15 y los 24 años, ahí aparecen una doble carga, ¿no? Al momento de ingresar al mercado laboral. Por un lado, tenemos que se enfrentan a los mismos obstáculos que se enfrenta cualquier otra persona joven y al mismo tiempo también se enfrentan a las barreras y los obstáculos que están vinculados con la discapacidad, ¿no? Con barreras de infraestructura, barreras arquitectónicas, barreras actitudinales, ¿no? Que tienen que ver con mitos, estereotipos, sesgos, ¿no? Entonces tenemos como esa doble desigualdad y por eso en este momento estamos poniendo la lupa sobre esto, ¿no? En comparación también con los jóvenes sin discapacidad, las personas jóvenes con discapacidad tienen una probabilidad mayor de estar desempleados, de estar económicamente inactivos, ¿sí? Y todo esto se debe a que hay un menor acceso a la educación, hay mayores tasas de pobreza, e incluso en los casos en los que las personas con discapacidad logran conseguir un empleo, por lo general este empleo suele estar mal remunerado, las condiciones laborales no suelen ser óptimas, no son las mejores, y también se encuentran como con poca proyección, pocas oportunidades de desarrollo y de crecimiento personal. Entonces tenemos que no solo la barrera es al momento del acceso al empleo, sino también en el momento de mantener el empleo y desarrollarse profesionalmente, ¿no? Entonces, ahí tenemos como un pantallazo general de lo que es la realidad de la juventud con discapacidad en comparación de la juventud sin discapacidad, ¿no? Tenemos aún mayor probabilidad de desempleo, menor acceso a la educación y también mayores tasas de pobreza. Ahora que tenemos como esa visión general, me parece que está bueno que nos metamos un poquito más de lleno, ahora sí, hablando más concretamente de números, para entender el contexto aún mejor. A nivel global, hay entre 180 y 220 millones de personas jóvenes con discapacidad. Sí, cuando hablamos de la población de discapacidad, solemos hablar de que es una minoría, ¿no? Y por ahí eso nos da la pauta de que estamos hablando de un grupo de personas pequeño, así que no perdamos de vista de que en realidad estamos hablando de millones y de millones de personas en todo el mundo. Otro de las estadísticas que les acercamos hoy es que las personas jóvenes con discapacidad tienen el doble de probabilidades de no estar en educación, empleo o formación. No sé desde qué lugar nos estarán viendo, pero en Argentina, por ejemplo, conocemos esto como los NINI, ¿no? Que no están ni en educación o formación ni en empleo, ¿sí? Y si sos joven y tenés una discapacidad, tenés el doble de probabilidades. Sí, ahí veo que estaban consultando por las fuentes de estas estadísticas y tenemos, la primera es una estadística de la ONU, y las siguientes, esta de las personas jóvenes y las siguientes que les voy a presentar ahora, son de un estudio que se llama Sembrar Inclusión del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, ahora seguimos con el nivel de educación, ¿no? Tenemos que los jóvenes con discapacidad tienen niveles de alfabetización más bajos que los jóvenes sin discapacidad. La diferencia en números, en puntos porcentuales, es de aproximadamente 18, ¿sí? Entonces tenemos que esto genera un obstáculo mayor aún en el momento de buscar un empleo, ¿no? El nivel de educación que alcancemos nos va a expandir o reducir la cantidad de oportunidades a las que podemos postularnos de empleo. Entonces, nada, esto también genera una situación de desigualdad y de desventaja para los jóvenes con discapacidad. Y por último,
ya que estuvimos hablando un poco anteriormente de intersección y sin perder de vista que todavía estamos en el mes de la historia de la mujer, me parecía también relevante e importante por ahí acercar esta estadística que incluye también el factor género. Tenemos que las mujeres jóvenes con discapacidad se enfrentan a tasas de desempleo más altas que los hombres con discapacidad, ¿sí? Respectivamente del 32 y del 25%. Entonces, las barreras se suman y son diferentes cuando ponemos género, rango etario y el factor discapacidad, ¿no? Así que también es algo que, nada, tenemos que reflexionar un poco por qué también existe esta diferencia dentro mismo de la población con discapacidad. Y ahora también que tenemos como un entendimiento mejor de el contexto y la realidad de las personas jóvenes con discapacidad, para entender el porqué y entender por qué llegamos las personas con discapacidad a 18, 19, 20 años con estas condiciones de desigualdad, tenemos que hacer como un poquito el recorrido hacia atrás y ver qué es lo que pasa con las infancias con discapacidad, que hace que cuando uno crece y termina la escuela se encuentra en esta situación de desigualdad. Uno de los factores clave que tenemos que analizar es el factor socioeconómico, ¿sí? Y ahí tenemos que los hogares en los que hay un miembro con discapacidad tienen más probabilidades de pertenecer a los quintiles de ingresos familiares más bajos. Sí, esto que les estoy comentando también viene de este mismo estudio, Sembrar Inclusión del BID, que si lo buscan lo van a encontrar y es muy esclarecedor de todas estas eh, estadísticas y realidades. Sí, básicamente lo que nos quiere decir esta cuestión es que los niños con discapacidad tienen mayor probabilidad de estar en la pobreza que los niños sin discapacidad, ¿no? Ahí tenemos como algunos ejemplos, vemos en este gráfico Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Perú, y tenemos ahí como las diferencias porcentuales entre las tasas de pobreza en los hogares con y sin miembros con discapacidad. También es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de factores socioeconómicos, no estamos hablando simplemente de los ingresos, sino que estamos hablando también de la nutrición, el acceso que pueden tener estos niños a tecnologías asistivas, apoyos funcionales, también el acceso a la educación. Por ejemplo, si un niño no se tiene que utilizar el transporte público o movilizarse para ir a la escuela, el factor socioeconómico también juega un rol, así que también por eso ponemos la lupa en el factor socioeconómico, ¿no? Porque influyen todas estas cuestiones. Y otra de las características de las infancias con discapacidad que es importante analizar para entender las desigualdades en la juventud con discapacidad son las diferencias en los niveles educativos a los que pueden acceder. Si bien la brecha educativa en los niveles iniciales entre población de niños con y sin discapacidad es más baja, ¿sí? A medida que vamos avanzando y vamos hablando de secundaria, de universidad, la brecha se va agrandando, ¿sí? Entonces tenemos que quizás la mayor brecha no está en la cuestión de acceder, sino en poder mantener, sostener la educación e ir avanzando en los niveles educativos. Sí, ahí me parecía también interesante acercarles este gráfico que muestra las escuelas que tienen rampas. ¿Sí? Tenemos ahí México, Perú y abajo Argentina. Vemos la cantidad que respondieron que sí, comparada a las que respondieron que no, siempre el no es mayor.
Pero hay una característica que vemos en México y en Perú, es que la cantidad em, que respondieron que no suele, nada, ahí haber como diferencias entre nivel primario y nivel secundario. Entonces, nada, también es importante analizar eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a cada nivel? ¿Cuáles son las barreras que van apareciendo? ¿No? ¿Por qué también cuesta no tanto acceder a los niveles primarios, sino ir avanzando y avanzando en los niveles educativos, ¿no? Cuando la brecha se va agrandando en secundaria y en universidad. Entonces, estos son como algunos de los factores que llevan a esto, ¿no? A que tengamos el contexto que tenemos hoy en día para las personas jóvenes con discapacidad. Pero sí, bueno, como estuvimos ahora conociendo un poco más de las barreras y los obstáculos, también es importante que hablemos sobre las oportunidades y qué podemos hacer para tratar de reducir esta desigualdad. Primero es importante que hablemos de las nuevas tecnologías, ¿no? Esto abre muchísimas oportunidades, por ejemplo, en cuanto a tecnologías asistivas, ¿sí? De accesibilidad digital. Hoy en día muchas de las plataformas ya tienen incorporadas como opciones especiales de accesibilidad. En el Meet, por ejemplo, podemos activar los subtítulos en vivo. Em, no es que tenemos que buscar herramientas o tecnologías por fuera, sino que ya vienen incorporadas en las plataformas que utilizamos para trabajar y para estudiar. Entonces, por ese lado, ahí tenemos como una gran oportunidad que se abre para las personas con discapacidad, ¿no? Justamente todas estas nuevas tecnologías que tenemos para em, poder generar ajustes razonables, ¿no? Y al mismo tiempo, con las nuevas tecnologías y van apareciendo nuevos puestos de trabajo que justamente tienen que ver con la digitalidad y que, nada, que también tienen diferentes exigencias, ¿no? Tenemos en el mundo digital empleos que requieren de casi nula experiencia o que no tienen requisitos de una educación universitaria, por ejemplo. Entonces ahí también se abren puertas para nada, estas personas que son jóvenes y tienen discapacidad y justamente no tuvieron alguna otra experiencia laboral o no pudieron alcanzar específicos niveles de educación. Entonces, ahí las nuevas tecnologías son una gran oportunidad. También permiten una flexibilización del tiempo, tenemos la posibilidad de trabajar desde nuestros hogares y eso también nos abre, ¿no? Justamente el panorama y las posibilidades de empleos a los que podemos postularnos, ¿no? Y eso también se aplica a la capacitación, ¿no? Hoy en día podemos estudiar a través de nuestras computadoras, también tenemos modalidades de capacitación y también de empleo que son híbridas, ¿no? Que permiten como mezclar la forma presencial y la forma virtual. En mi caso, que yo soy una persona con discapacidad, en mi carrera universitaria también estoy haciendo materias que son con modalidad híbrida, ¿no? Una clase presencial, una clase virtual, y eso realmente permite que uno pueda sostener la educación, ¿no? Que muchas veces, como vimos, el problema no es el acceso, sino poder sostener y mantener a lo largo de los años eh, la carrera para poder culminar los estudios. También la digitalidad y hay plataformas que también permiten trabajar de modo freelance, entonces cualquier persona con discapacidad desde su casa puede crearse una cuenta y vender sus servicios desde ahí, entonces nada, la tecnología y el mundo digital
son una gran oportunidad para la juventud con discapacidad. Y así, como hablamos de estas nuevas oportunidades, tenemos que hablar también de desafíos, ¿no? Em, Cuando hablamos de la digitalidad y las tecnologías, no dejan de ser cosas que están desarrolladas y programadas por nosotros mismos, entonces nuestros sesgos y un montón de obstáculos que encontramos en la realidad más física también se trasladan, ¿no?, a este mundo digital, porque somos nosotros mismos los que lo vamos programando. Entonces, también, como se abren muchas oportunidades, surgen nuevos desafíos que también tenemos que, analizar y ver cómo podemos desarrollar acciones para derribar estas barreras. Uno de los desafíos más grandes tiene que ver con la accesibilidad digital, ¿no? Primero tenemos que también existen barreras en el uso y el funcionamiento del mundo digital para las personas con discapacidad, ¿no? Si seguimos hablando, como comenté recién, de empleos freelance, ¿no? Soy una persona que ofrezco mi servicio y hoy en día la mayoría de las transacciones financieras se suelen hacer a través de aplicaciones en un celular o en una computadora. Entonces, que esa aplicación tenga barreras para una persona con discapacidad va a dificultar y limitar el empleo freelance de una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, también es importante que hablemos de la accesibilidad de estas aplicaciones y de las plataformas que utilizamos virtualmente para trabajar. A su vez, también cuando hablamos de este desafío en cuanto a accesibilidad digital, también hablamos de la brecha digital, ¿sí? Y por eso acá les acercó también este gráfico del mismo estudio que les comentaba recién, de Sembrar Inclusión del Banco Interamericano de Desarrollo, y es que a nivel mundial, los hogares con personas con discapacidad tienen menores tasas de acceso a Internet, de acceso a teléfonos móviles, a computadoras y a líneas fijas, ¿sí? Entonces, hablamos de que generan nuevas oportunidades, pero no para todos, porque tenemos una gran parte de esta población que no tiene acceso siquiera a Internet, y eso ahí ya eh, no permite que uno pueda acceder a estas oportunidades, ¿no? Ahí teníamos en este gráfico algunos ejemplos de Latinoamérica. Tenemos las diferencias en puntos porcentuales para Bolivia, para Chile, para Costa Rica y para Perú, y vemos la brecha que hay en acceso a Internet, en acceso a celulares, y ahí la barrita más alta que vemos es para Costa Rica en cuanto al acceso a una computadora, y vemos que la brecha es bastante importante, es bastante grande. Entonces, como hablamos de oportunidades nuevas, tampoco tenemos que perder de vista estos desafíos que también siguen dejando afuera a una gran parte de esta población. Otro desafío muy importante es la falta de desarrollo de habilidades blandas y habilidades socioemocionales. No sé si alguna vez escucharon hablar de este término, de las soft skills, de las habilidades blandas, y justamente tienen que ver con las habilidades que tenemos para gestionar nuestras emociones, para comunicarnos de manera asertiva con otras personas, para gestionar nuestro tiempo, para solucionar problemas. Estas son habilidades que el mercado, em, busca cada vez más, ¿no? Más allá de lo que es un título educativo. Entonces, también es importante que pongamos la lupa acá, porque em, es un gran factor que suma a las altas tasas de desempleo que tenemos en la
población de jóvenes con discapacidad, ¿no? La falta de desarrollo de este tipo de habilidades, que justamente tienen que ver con la experiencia misma, ¿no? Muchas de estas habilidades se van desarrollando a medida que trabajamos, a medida que tenemos la posibilidad de interactuar con otras personas. Entonces, si miramos un poquito de cerca la realidad de la juventud con discapacidad, vemos que no tuvieron la posibilidad de tener sus primeras experiencias laborales, eh, así como la virtualidad nos abre oportunidades para estudiar, también en cierta forma nos aísla, nos impide como tener esta interacción con otras personas y por lo tanto poder desarrollar, ¿no?, estas habilidades interpersonales. Por eso es muy importante también que tengamos talleres en los que se puedan desarrollar este tipo de habilidades, por ahí mentorías, es algo que también ayuda mucho a em, nada, el desarrollo de estas habilidades que tienen que ver también con un conocimiento de uno mismo y tener esos espacios para que la juventud con discapacidad pueda desarrollar y conocer cuáles son sus habilidades blandas, eh, va a tener un gran efecto no solo en el acceso al empleo, sino también en la posibilidad de poder mantener ese trabajo. Porque al igual que en la educación, un desafío también no solo es el acceso, sino poder mantener el empleo e ir desarrollándose profesionalmente. Y otro de los grandes desafíos es el riesgo de aislamiento que tenemos con el empleo digital, el empleo del home office, digamos, que creo que también es un tema del que se habla cada vez más a nivel mundial, independientemente de si hablamos de personas con discapacidad o no. Pero es algo que quizás se intensifica mucho más en personas con discapacidad, ¿no? Que recurrimos a este tipo de oportunidades laborales porque nos elimina un montón de barreras, pero al mismo tiempo también como que sigue contribuyendo a esta situación de aislamiento, ¿no? Entonces, también es importante que a medida que vamos avanzando, ¿no?, en lo que es la digitalidad y en estas nuevas formas de trabajo, también atendamos a este punto y nada, busquemos formas de que podamos desarrollar esta, este trabajo sin aislarnos tanto y de una manera en la que podamos construir redes y nada, conocer, interactuar con otras personas. Justamente somos los seres humanos, somos seres sociales y necesitamos siempre de un otro, no hay uno sin un otro. Entonces es algo que es necesario también para funcionar bien en el empleo, tener una mejor productividad, ¿no? Entonces, la cuestión del aislamiento creo que es algo también muy importante que nada, va a ser un gran desafío a medida que vayamos avanzando en lo que es los empleos eh, digitales, ¿no? Entonces, ahí voy abriendo el espacio para que compartan si tienen alguna duda o alguna pregunta. Pero básicamente lo que nos llevamos de todas estas estadísticas y de entender un poco las oportunidades y los desafíos es que por un lado necesitamos trabajar mucho en lo que es desarrollo de habilidades interpersonales, habilidades blandas que son cada vez más requeridas en el mercado laboral y es como también la gran brecha que hay entre em, juventud sin discapacidad, juventud con discapacidad, ¿no? Que justamente son habilidades que tienen que ver con el vínculo con otras personas y nada. Seguimos hablando un poco ahí de aislamiento, entonces esto lleva a que sea muy difícil tener oportunidades para desarrollarlas. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que trabajar para generar nuevas oportunidades para
la juventud con discapacidad y también la accesibilidad, no solo para el funcionamiento y el uso de em, las plataformas digitales, sino también para reducir la brecha de acceso, ¿no? No vamos a poder hablar de realmente una gran cantidad de oportunidades si seguimos dejando de lado a toda esta población que no tiene acceso a computadoras, que no tiene acceso a Internet, que es lo básico para poder acceder a este nuevo mundo que cada día va creciendo más y va generando nuevas formas de trabajo. Así que nada, acá veo que las preguntas tienen que ver también con las fuentes de donde encontramos estas estadísticas y justamente, como comentaba anteriormente, la gran mayoría son de Sembrar Inclusión, de ese estudio de el BID y de la ONU. Así que si les interesa el tema, los invito a que nada, sigan investigando sobre el tema, van a encontrar muchísimas estadísticas más que ayudan a entender muchísimo más em, esta situación de desigualdad. Acá llega otra pregunta que dice, ¿cuáles han sido las principales barreras de los profesionales titulados? Como ahí hablamos recién en la parte de los desafíos, creo que las principales barreras para aquellas personas que tienen quizás un título universitario de educación superior tienen que ver con esto. Por un lado, con las habilidades blandas, creo que es lo que hace la diferencia y lo que hace que destaque un perfil en el mercado laboral. Em, entonces, eso es una gran barrera porque tenemos ahí como una falta de acompañamiento también en la transición entre la escuela y el trabajo para los jóvenes con discapacidad. Entonces, nada, esa posibilidad de desarrollar este tipo de habilidades, ahí hay como una falla que como sociedad tenemos que contribuir para tratar de derribar esa barrera. Entonces tenemos por un lado eso, lo de las habilidades blandas y nada, creo que para personas con profesionales titulados también la diferencia, el obstáculo, digamos, es la experiencia previa. Habilidades y experiencia previa. Creo que eso es algo que quizás un perfil que no tiene discapacidad y tiene el mismo título que yo, quizás puede hacer que ese perfil destaque más, ¿no? Entonces, dar esta posibilidad de que a través del mundo digital uno pueda ir creando sus propias primeras experiencias, nada, van a hacer que la brecha vaya disminuyendo, ¿no? Habilidades blandas y tener estas posibilidades de tener las primeras experiencias. Entonces, nada, ahora sí, no voy a robar más tiempo, ahí no tenemos más preguntas, así que Em, nada, les acerco acá este QR que pueden escanear si nada, quieren seguir aprendiendo más, quieren saber qué buenas prácticas que puedo hacer desde mi lugar, desde mi lugar de trabajo para contribuir a crear una sociedad más inclusiva, pueden escanear ahí y ponerse en contacto o seguirnos en nuestras redes, contactarnos por correo. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que se sumaron hoy y espero que se lleven algo de la sesión de hoy para su vida cotidiana. Así que muchísimas gracias a todos.